Amigos, Ani y yo vamos a compartir con ustedes y entre nosotros el día de hoy un concepto que hemos aplicado en nuestro matrimonio ya por algún tiempo. Desde que lo aprendimos nos pareció que era de mucha bendición y esperamos evidentemente que sea de bendición para ustedes que nos están viendo también, pero es un concepto muy práctico y habla del corazón en el matrimonio, habla del corazón de la esposa, del esposo y cómo nuestras interacciones diarias pueden realizar depósitos en la banca emocional del corazón de la esposa o retiros en la banca emocional del corazón de la esposa. Y esto evidentemente repercute en nuestra relación diaria. Cómo nos sentimos el uno con el otro depende de cómo nos tratamos el uno al otro. Esa es la naturalidad de las relaciones humanas. Digo, no es ciencia esto, sino que es algo muy simple que experimentamos todos los días. ¿Qué dice Dios al respecto de esto? ¿Es así como debemos interactuar los cristianos? ¿Es así como debemos interactuar en el matrimonio? ¿Es esta la perspectiva que debemos de tener, que depende cómo me trate mi esposa, yo me voy a sentir con ella, o depende cómo mi esposo me trate, yo me voy a sentir con él? Ustedes saben la respuesta, no se las tengo que decir, pero esperamos que al final de este episodio podamos llegar a la conclusión de qué tanto debe interferir el trato de nuestra esposa para cómo nos sentimos con ella y qué tanto debemos nosotros confiar en que Dios ha dispuesto ya todos los recursos para que nosotros respondamos con bien siempre, aunque recibamos mal en algunos momentos. Suena bastante como medio escabroso, pero es un episodio bastante relajado. Esperamos que los disfruten y muchas gracias por quedarse con nosotros hasta el final. Ok, pues estamos de vuelta, amigos, por si nos extrañaron y por si ni siquiera lo notaron. Estamos de regreso después de este break que se nos extendió un poco más de lo esperado. Un break de 2 semanas que nos hemos tomado sin publicar, sin grabar de hecho, y sin hacer nada relacionado con nuestro podcast. Y ahorita vamos a hablar, creo que un poco de por qué, o por qué creemos que sucedió, porque realmente no es como que planeamos abandonar nuestro podcast por 2 semanas, porque digo, además de no publicar, no grabamos nada, y eso no era parte de nuestro plan. Es lo que te iba a decir. Hola, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar de regreso y platicar con usted. Se siente todo muy nuevo. Sí, ¿verdad? Me siento... Y una de las cosas que quiero resaltar es que me siento muy cómodo con este micrófono enfrente de mí y sentado aquí teniendo esta conversación contigo. Siento que lo extrañé. Sí, entonces creo que soy un podcaster, de verdad. Está en mi sangre. Yo estoy lista para platicar muchas cosas. Yo creo que nos pasó la vida por encima. Cosas normales de familia, de matrimonio. Entonces, de hecho, yo creo que llevamos más de 2 semanas sin grabar porque ese episodio que grabamos, lo grabamos una semana antes, creo. Entonces, hace rato, hasta estaba empolvadito por aquí. Le tuve que dar una limpiadita. De hecho, por eso mencionaba que no era nuestro plan no publicar. Porque, bueno, antes de entrar en ese tema, quiero nada más hacer como un pequeño paréntesis y decir que agradecemos mucho a las personas que han estado escuchando nuestro podcast, que han estado viendo nuestro podcast versión video también en YouTube, porque hemos estado recibiendo comentarios todavía de los videos que hemos publicado, o sea, los posts que ya están hechos. Y nos da mucho gusto que también hemos estado subiendo como pequeños reels o shorts de los episodios y los han estado compartiendo. Y a ver, no es como que han compartido 100,000 episodios, ¿verdad? Y que wow, ¿cuántos están compartiendo? No, pero la verdad es que una persona que comparta valoramos muchísimo porque sentimos en nuestra fe que esa persona sintió un impacto en su corazón por esta conversación y algo le gustó que consideró que otra persona debería escuchar y entonces lo publicó en su muro y así otra persona va a ser impactada. Entonces, bueno, al final del día el propósito de esta conversación es uno de ellos, y creo que el principal es edificarnos a ti y a mí, ¿verdad? Nosotros como matrimonio, pero creo que el hecho de que pueda llegar a otra familia y esa familia pueda empezar una conversación interesante, lo cual le traiga edificación a sus vidas. Dije que el paréntesis será corto, así que voy a terminar aquí. Es de gran impacto para nosotros y me siento muy agradecido. Gracias, amigos, y con esto los invito a que van a dejarnos un review y una calificación de 5 estrellas en Apple Podcast o en cualquier otra plataforma, y también a comentar en YouTube y a compartir nuestros shorts y reels que hemos estado subiendo.
Y ya. Fin de comercial. Y ahora sí continuamos con lo que estabas diciendo, que no era nuestro plan no publicar. Por eso hice como que la pequeña distinción en que ni siquiera grabamos en este par de semanas, porque nos estábamos preparando precisamente para no grabar y recordamos, grabamos 2 episodios previamente para tenerlos ahí guardados. Ah, sí, es cierto. Sí, grabamos, Sí. pero no los publicamos. Tienes razón. Y dijimos, ok, en esta semana que viene no vamos a grabar, así que nos preparamos siendo muy responsables. Muy responsables. ¿Verdad? Ajá. Muy comprometidos con nuestras metas. Grabamos un episodio y éramos tan responsables que grabamos otro episodio. Y cuando se nos fue esta semana, donde de hecho planeábamos no grabar, pero sí publicar, por eso nos preparamos, nos sentimos muy cómodos sabiendo que teníamos otro episodio y dijimos, ok, otra semana tenemos episodio, podemos hacer lo que tengamos que hacer y ya tenemos un backup para poder publicar. No contábamos con que no íbamos a subir nada porque el productor no estaba conforme con los episodios. Ay, ese productor es exigente. Bastante exigente, ¿eh? No, y le estoy considerando que todo lo que tú me has comentado, pues tal vez es un buen episodio que necesito meditar en la conversación que tuvimos y ver si lo subimos. No porque me lo acabas de decir ahorita. No porque hayamos dicho nada antibíblico o nada que no es, digo, la voluntad de Dios o algo así, ni nada como que sea ofensivo tampoco, pues entonces... Sí, vamos a aclarar que decidimos no publicarlos porque no estaba como a tu estándar. Ajá, como que algo... Así, ajá. Entonces, yo te sugerí, sobre todo antes de empezar a grabar este episodio, de que no deberíamos de sentirnos como que con esa responsabilidad de no publicar, al menos que Dios guarde, ¿verdad? Que digamos algo antibíblico, totalmente erróneo o algo así. Que nos demos cuenta que lo dijimos, porque capaz que hablamos cosas Dios, antibíblicas. por favor, sí. Oramos cada vez antes del episodio que Dios que esté nos ayude aquí con nosotros, así que sí, confiamos en eso. Pero pues sí, la verdad es que son conversaciones. Todo el proyecto inició de que teníamos estas conversaciones libres de micrófono en nuestra casita, en nuestros date nights, varias veces durante la semana. Entonces, mucho de lo que pasa aquí fluye de esa manera, pero nuestro señor productor aquí, editor, productor, podcaster, ¿qué más te podemos llamar? ¿Qué otro título te podemos poner? Técnico de luces y de cámaras. Pues es muy exigente. Entonces, yo soy muy relajada y él, pues, ahora, aunque él dice que no toma notas, él siempre tiene por lo menos en su mente una estructura muy clara. Y yo soy un poquito más desordenada en ese sentido. Entonces, como que hemos batallado con lo de la estructura más que nada de los episodios. Porque... como tú lo dices, es una conversación. Entonces, una conversación casual no tiene realmente una estructura planeada. Pues es la parte como que... es espontánea. Sí, es más espontáneo. Y es la razón por la cual no compartimos notas, por ejemplo. O no hablamos tan a profundidad del tema, aunque los dos lo conocemos porque hablamos de nuestras experiencias en este podcast. No nos sentamos y decimos, ok, hablaremos de este tema y estos son los puntos. Y yo digo, y tú dices, y luego... Porque eso quita la espontaneidad precisamente de la conversación. Pero... en mi mente, como dices tú, de wannabe productor, no me cuadra cuando estamos por todos lados hablando. Y fíjate, o sea, creo que queremos entregarles a nuestras personas que nos están escuchando un contenido de calidad. Entonces, para mí es que como si hablamos de un tema a medias y después veo muchas cosas que no dijimos que eran muy importantes. No puedo publicar ese episodio. No es válido, no cuenta. Pero tengo que entender, o sea... que lo que tú me estás compartiendo es la realidad de las cosas, es una conversación. Entonces debo de ser libre en ese espacio y te doy gracias por ese comentario. Pero también quiero que seamos muy honestos con nuestros amigos oyentes y me parece muy curioso cómo empezaste hace un momento esta conversación diciendo que cuando la vida te pasa por encima y literalmente así es como me sentí este par de semanas. Que la vida me estaba pasando por encima. A ver, no vamos a sacar el violín más pequeño del mundo en este episodio y vamos a empezar a hablar cosas tristes. Pero la verdad es que es importante tocar creo que es importante tocar este punto porque precisamente el último episodio que hablábamos sobre la apatía, sobre cuando te sientes bajoneado, cuando te sientes como que estás fuera de orden en muchas cosas, pero no sabes realmente de dónde está viniendo, por qué te está pasando. Y los que no han escuchado el episodio pueden ir a verlo o escucharlo. Es el episodio 10 u 11, si no me equivoco, pero se llama sobre la apatía en el matrimonio, ¿no? Y ahí hablábamos sobre esto que menciono de que te sientes cansado, apático, no hay un conflicto, no hay un problema en tu matrimonio, pero hay una energía baja y no sabes cómo librarla, no sabes
cómo sobrellevarla y cambiar ese ambiente en tu casa. Y hablamos de varias cosas, varios puntos, pero uno de los que me edificó mucho a mí cuando te lo compartí es cómo Dios me habló sobre cómo el hombre, en este caso, estoy hablando de mi caso como hombre, toma dominio a través de sus palabras y como un signo de madurez es cuando sabes usar tus palabras para bendecir. La Biblia dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, pero dice la lengua de los sabios es medicina. Y cuando tu lengua como hombre es medicina para tu casa, esas son las cosas que yo estaba meditando. Es una gran gratificación que Dios te da y es un signo de madurez y de crecimiento. Y hablo de mi caso como hombre porque siento que no soy el único y como hombres nos cuesta mucho más poner nuestras emociones en orden. Y expresarlas como son, a diferencia de a lo mejor las mujeres que son un poco más conectadas con esa parte emocional y lo pueden expresar diferente. Y para un hombre yo te decía, o sea, yo estoy enojado o feliz y tú me pones 17 emociones sobre la mesa y me describes cada una de ellas cómo te estás... Y yo eso lo admiro muchísimo, yo lo quiero aprender. Y a ver, tú dices si lo he aprendido, no, no quiero decir yo si lo he aprendido, pero siento que he crecido en esa área gracias a ti, de poder expresar y poder decir... definitivamente. Y cuánta libertad te trae a tu corazón el poder expresarlo, simplemente decirlo. Y que tus palabras salgan y tomes dominio a través de tu palabra, como te decía. Como la Biblia está llena de muchas expresiones de este tema de cómo Dios manda al hombre a tomar dominio a través de sus palabras. Y bueno, el ejemplo más claro es el Señor Jesús, cómo vino a redimir el mundo con su palabra. Vino a hablar. Y cuando venga por su iglesia va a venir y va a traer juicio con su palabra. O sea, Él no va a usar de otras herramientas porque con su palabra es suficiente, con su propia presencia. Y ese es el otro punto al que quiero llegar. Cuando tus palabras empiezan a fluir como Dios quiere, cuando tus palabras empiezan a darte esa característica de madurez, tu presencia empieza a tener peso. Y entonces el peso de tu presencia es el que como que setea la escena en tu casa, ¿no? Depende cómo como hombre estás, el ambiente de tu casa va a fluir. Mucho, sí. Y nada más para hacerte la palabra, lo que mencionabas ahorita me pareció muy importante porque yo estaba en ese lugar oscuro allá, o sea, llevando las cosas, tú sabes, tratando de hacerlo mejor y tratando de hacer nuestra rutina como lo hacemos usualmente, pero yo sentía como que la vida me estaba pasando por encima, o sea, y no podía salir de ahí, y eso nos llevó a decidir que esos episodios que teníamos de backup los íbamos a usar y no íbamos a grabar porque quería sentirme, no que perfecto, ¿verdad? Para poder grabar un episodio, pero que sentirme congruente con lo que estaba diciendo. Y libre, ¿no? Como con cierta libertad. Sí, y no me podía sentarme como decir, hey, o sea, grabar lo que sea que fuéramos a grabar y poner una cara donde tal vez no era lo que estaba pasando porque me sentía cansado, me sentía fatigado, me sentía agobiado por la misma carga de que tenía que hacer esto, aquello y no lo estaba haciendo como debía hacerlo, no me estaba comprometido tal vez con leer sobre mi tema y tratar de escuchar qué Dios quería que tú y yo platicáramos o que yo miraba o discernía que tú necesitabas. Y es que era precisamente eso. Necesitábamos tener una conversación muy detallada, muy profunda y entre los dos encontrar cuál es la raíz de lo que está pasando, por qué nos sentimos así. Una de ellas, ahora sí ya para hacerte la palabra. Ya casi, amigos. Una de ellas era el cansancio. Me estaba sintiendo muy cansado. Muy cansado. Físicamente lo sí. que se tradujo en emocionalmente. Y cuando estás físicamente y emocionalmente cansado, es muy difícil que espiritualmente puedas ejercitarte para sentirte fuerte. Y por el contrario, si te sientes fuerte espiritualmente, eso repercute en tu emoción y en tu físico también. Entonces, necesitamos restaurar esa área, conversar, encontrar la raíz, relajarnos un poco en lo físico que estábamos haciendo, el trabajo, este podcast, la edición del otro blog que pusimos a un lado por ahora, o sea, muchas cosas, y retomar nuestra rutina básica con los niños, contigo y conmigo, con la iglesia, todo. Y entonces sí, que viniera un respiro así y un aire fresco de nuevo para poder ya dedicarnos con más estructura a lo que queremos hacer. Final de cuentas, para mí como que durante ese tiempo estuve meditando en eso. Al principio sí fue así como que
para mí decepcionante porque dije, ay, acabamos de celebrar, no sé si fue en ese episodio que estabas comentando que celebramos los 10 episodios, pero bueno, total que habíamos celebrado las 10 semanas de compromiso consecutivas y todo, entonces como que de repente se me vino esa carga encima porque yo soy muy de ese temperamento de que a mí nunca me gustaba decepcionar a las personas, ¿no? Yo a la escuela le echaba ganas y todo porque no quería decepcionar a mis papás, a los maestros, a mis hermanos, así pues yo tengo como que eso muy arraigado. Y después me detuve después de unos días de estarlo meditando cuando yo vi que claramente, o sea, no estábamos como que bien para poder grabar un episodio nuevo, que sabíamos que estaba ese elefante en la habitación que teníamos que, al que tenemos que como que dirigirnos, o sea, platicar sobre el X cosa que tenemos que platicar. A final de cuentas, para mí fue como que Dios vino a romper eso de mí y dijo que primero está tu primer ministerio, es tu familia, es estar bien con tu esposo. Entonces, esto sale sobrando, si lo vemos de esa manera. Claro que es algo que queremos hacer, seguir haciendo con lo que estamos comprometidos, pero al final de cuentas es ser fieles a eso que Dios nos ha dado. En este caso, pues, a ti. Yo para ti, los niños, la familia, el orden que tenemos que tener en casa, eso es lo más importante. No tenía sentido seguir como que insistiendo en algo mientras todo lo demás estaba como que cayendo poco a poco. Como tú dices, no era como que algo destructivo, algo malo que estaba pasando, pero era algo que se tenía que tratar, que se tenía que platicar, solucionar. Entonces, bueno, total que eso fue como que lo que Dios trajo a mí en este tiempo, que siempre regresar a tu primer ministerio, que es tu casa, de no descuidar eso que realmente tienes en tu casa. Eso es lo que Dios quiere primero que nada, es que estés en relación con Él y después obviamente realmente en esa relación con tus hijos y con tu esposo. Algo más te iba a comentar ahorita que me estabas contando eso. No me sé el versículo así tal cual, pero donde dice la palabra de Dios que si uno cayere, el otro le levantare. Así me sentí en ese tiempo, que yo te sentí así como que caidito, y aquí es donde viene mucho lo del tema que vamos a platicar el día de hoy, que yo me sentí como con suficiente fuerza y con suficientes fondos en mi banco emocional como para poder levantarte. Yo creo que a ti te sorprendió, no sé, no lo hemos platicado, esa parte creo que no la hemos platicado bien, ya tuvimos nuestra plática grande e íntima que tenemos que tener como matrimonio, pero creo que me faltó comentarte esa parte, que yo me sentí como que sí me pude sostener en este tiempo. Ya sentía que estaba como que quedándome sin fondos, como que ya estaba por caer en los números rojos, y justo fue cuando yo me acerqué contigo que te dije, Eva, hay que platicar, porque yo creo que hay muchas cosas que tenemos que, de las cuales tenemos que conversar, pero me encantó regresar como a eso, a la palabra de Dios, ¿no? Que cuando uno cayera, el otro le levantara, y al final de cuentas, esa es la relación del matrimonio. Lo que a ti te afecta, a mí me afecta, lo que me afecta a ti te afecta, pero también el recordar que el uno está para el otro siempre, ¿no? Entonces, aunque fue una etapa pues corta, y de esta, como que de esta, no sé, ni siquiera sabemos, no le hemos puesto nombre, pero la apatía es lo que le llamamos en el último episodio. Al final de cuentas, eso es temporal, fue algo pequeño, y Dios nos pudo pues como que sacar de esa rachilla. Sí, y la verdad es que ahora que lo mencionas, a mí me llena mucho el corazón, así como lo estás planteando, porque esto, o sea, de tener este tipo de comunión, este tipo de amor entre tú y yo siento que no es algo que humanamente puedes alcanzar, porque hay muchos factores que intervienen y te hacen tropezar. Uh-huh. Y mencionabas de que cuando uno cayera, el otro lo levantará, y a veces se puede interponer muchas cosas, entre ellas el orgullo, el cansancio de la otra persona también, o también la otra persona merece ser escuchada, merece ser atendida, en este caso tú por mí, por ejemplo. Y yo creo que, como te decía ahorita, como hombre seteando la escena de tu casa con tu tipo de ánimo, pues cansas a tu mujer también y a tus hijos. Pues entonces, ¿cómo uno como hombre puede esperar que su esposa lo levante cuando tú eres el que la tiene en ese cansancio emocional? Porque ahorita hablaste de un concepto muy importante, que es de la banca emocional, y su banquito emocional está números rojos contigo, y no puedes esperar que te levante si no has fortalecido esa relación. Uh-huh. Y te decía que me llena mucho el corazón porque esto te da como un sentimiento de complicidad muy especial. Es como, no se puede expresar con palabras, pero es algo que yo nunca había sentido con ninguna persona en mi vida. Y ya tengo 32. 33. Pero
nunca en toda mi vida había sentido como esta conexión y tú me lo dijiste en este tiempo, es que tú me dijiste, es que tú eres mi carne. Tú no tienes que decirme muchas cosas para que yo sienta lo que estás sintiendo. Eres mi carne. Y es cuando Dios te abre los ojos y te dices, ya te lo dije hace mucho tiempo. O sea, son una sola carne. Y cuando eres una carne con tu esposo, con tu esposa, no solo que te afecta lo que le afecta al otro, sino que puedes sentir, o sea, cómo está sintiendo a la otra persona. Así es. Y este sentimiento de complicidad solamente Dios te lo da, pues donde sé que me puedo acercar a ti, donde esta vez yo te dije, amor, vamos a sentarnos a platicar porque te he dicho que he aprendido mucho de ti. Y en ese tiempo siento que fue para mí un paso importante, muy liberador, el poder tomar la iniciativa en este caso, porque es diferente tomar la iniciativa cuando tienes algo que decir. Y yo soy una persona que, tú sabes, o sea, no le doy muchas vueltas a las cosas. Soy muy práctico en cómo las expreso y contigo he sido muy práctico en cómo quiero que tú y yo funcionemos o cómo son mis expectativas, pues. Pero es muy diferente cuando tienes algo que decir y lo dices con una practicidad a cuando tienes algo que no quieres decir. Y entonces tienes que tomar la iniciativa, sin embargo, y lo tienes que decir tú, te corresponde. Y antes de seguir con todo esto, pues sí me gustaría decir más o menos como que qué fue lo que estábamos sintiendo, pero mencionabas de que cuando uno cayera, el otro lo levantará. Y además de tu esposo o tu esposa, Dios pone muchos otros actores en tu vida que pueden ayudarte de muchas maneras. En este tiempo que estuvimos sin grabar y sin publicar, siempre hablamos de una anécdota cuando empezamos el episodio y esta vez nos la saltamos por falta de práctica. Tenemos 2 semanas sin grabar. Cierto, faltó el story Pero time. hay que contarles la historia muy bonita que acabamos de vivir hace un par de semanas de unos amigos que vinieron de Mexicali. Una visita muy esperada que ya se había pospuesto por mucho tiempo y cambios en su vida, cosas que sucedieron, les permitieron tomarse un par de semanas libres y se vinieron una semana con nosotros. O sea, yo aprecio mucho que de las 2 semanas que tenían libres, una completa decidieron pasarla aquí. La pasaron aquí. Ay, sí. Qué bendición. Y entre lo que te quiero expresar es eso, que Dios usa muchas maneras, como ellos viniendo, por ejemplo, y bendiciendo nuestra casa y levantándonos y sacándonos de la rutina de todos los días. La verdad es que fue muy refrescante, fue muy llenó mucho mi corazón. Entre las cosas fue esa. Otro amigo en mi trabajo, por ejemplo, que un día me preguntó, hey, ¿cómo estás, hermano? Siempre me pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Etcétera. Y Dios, yo creo que fue el Espíritu Santo que me permitió en ese momento usarlo a él como ayudador, porque le dije algunas cosas y en ese mismo momento él me agarró y me dijo, ven, quiero orar por ti. Y me llevó allá a un rincón y empezó a orar por mí. Y es una oración muy bonita. Y en ese momento yo sentí como Dios otra vez refrescó era Dios diciéndome, hey, tranquilo, o sea, cálmate, no te estreses. Es que pasan muchas cosas. Tú me lo dijiste el otro día. En la mente de los hombres hay muchísimas cosas todo el tiempo dando vueltas y vueltas. Se empiezan a acumular y se convierten en presión si no las expresas, si no las compartes. Primeramente con Dios y en oración las sacas. O si no se las compartes, dice la Biblia que compartamos y sobrellevemos las cargas unos de los otros. Y en ese momento este amigo llevó mi carga y oró por mí. Él sabe quién es porque es fan de nuestro podcast y nos escucha. y lo digo así porque sí quiero que sepa que yo aprecio mucho ese momento. Le dije, sí, me siento cansado. Hay estas cosas en mi casa y, ¿sabes? No puedo tener control completo de ellas y no estoy supuesto a tener control completo de ellas, pero Así aún es. mi anhelo de control está ahí y eso me está perturbando y me está cansando. Y ya oró por mí, me puso manos y Dios me bendijo. Vinieron estos amigos, nos bendijeron también y son muchas cosas a través de las cuales, o muchas maneras de las cuales Dios te empieza a levantar. Y la Biblia dice, si uno cayere, el otro lo levantará. Aunque habla del matrimonio, yo quería resaltar que a través de hermanos y a través de otras situaciones, Dios te levanta. Y te dejo la parte interesante de la anécdota de esa visita, porque sé que estás así, porque la quieres compartir. ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? Escoge una. Nos comprometimos también a hacer un poco más cortos nuestros episodios, amigos. Así que... Uy, pues, déjate cuento que... Estaba pensando, a ver, ¿qué anécdota te cuento? Porque hubieron tantas. Los amiguitos que nos vinieron a visitar son nuestros amigos de nuestra iglesia de Mexicali. De nuestros primeros amiguitos. De hecho, tuvimos
¿Cuál les cuento? Todo estuvo bien padre, todo estuvo bien chistoso. Celebramos a Aarón. Sí, finalmente los 4 años de Aarón. Otra vez volvimos a celebrar los 4 años de Aarón, amigos, porque él quería una piñata y pues aprovechamos que ellos tienen 2 hijos de la misma edad que nosotros, entonces hizo el parizón. No, y aprovechamos que nos trajeron la piñata de México. Nos trajeron la piñata, bolsas de dulces. ¡Qué bendición! Armaron los globos, hicieron todo, cocinaron. Estaban contratadísimos para el año que entra. Ya les dije que el año que entra aquí los esperamos. La verdad que fue una bendición tenerlos. Nos la pasamos muy bonito. Ay, nos bendijeron con estas tacitas. La mamá de uno de nuestros amigos me compró estas tacitas para tener en la casita. Uno, porque yo creo que se dio cuenta que no tenía ni un set de taza, ni una repetida tenía. Y la verdad es que me siento muy contento de poder tomar este café ahorita, porque siempre cuando grabamos es noche usualmente. Ahorita sí, no. Cierto. Ustedes y no lo puedo sabrán, tomar, pero, no puedo tomar café de noche, no es puedo de tomar día café. Ahorita, amigos. Ajá, es muy temprano todavía, así que estoy bien con mi café. Y siempre quise grabar mi podcast como lo hacen las estrellas de podcast. con un una café. Taza. Con un café. Ay, Dios mío. Esas sí tienen bebida, esas sí tienen cafecito. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más hicimos? Fue una bendición porque tuvimos varias desveladas. Mira, todo esto que estamos hablando, estaba pensando que estabas diciendo, fue increíble, nos la pasamos súper bien, fue de bendición, a pesar de que tuvimos desvelos todas las noches. Los niños uno de nuestros hijos nos despertaba casi todas las noches, nos enfermamos, o sea, nos cansamos, pero es como que ese espíritu del Señor que te renueva, que te da fuerza, que te llena. Esa parte es la parte que siempre me emociona y me encanta, tanto cuando viene gente a visitarnos como cuando nosotros vamos a Mexicali, porque sabemos que vamos a cansarnos, sabemos que vamos a batallarle, niños cansados, andamos haciendo 1000 pendientes, pero el convivir y estar en esa coinonía con tus hermanos en Cristo es algo de verdad como que incomparable. Son momentos muy especiales, muy bonitos. Y pues repasamos muchos recuerdillos ahí en pareja. De hecho, nos estábamos acordando de cómo los invitamos a nuestra boda. Yo los conocí por medio de Oscar y después los invitamos a la iglesia, pero antes de eso nos topamos con ellos en la calle y los invitamos a la boda, así de que literal sobre un alto, ¿verdad? De que ¡hey! Amigo, te invito a mi boda el sábado, sí, ok, nos vemos. Y así empezó la amistad. Así fue nuestra boda, amigos. Fue una mezcla de personas. Yo creo que no conocía el 89% de las personas que asistió a nuestra boda. Ni yo tampoco. ¿Cierto? Incluyendo mi familia, su familia, todo. Bueno, ese es otro podcast. Pero no, la verdad que sí estuvo muy padre. Fue muy bonito. ¿Alguna anécdota en especial que tú te acuerdas de esa semana? No sé, es que siento que fue hace tanto tiempo. Ya se fue 2 semanas. Son muchas cosas. 2 semanas, 3 semanas. Ajá, son muchas cosas, pero resaltaste precisamente lo que yo quería compartir como un panorama completo de cómo fue. O sea, corre aquí, corre allá, enfermos, no sé, cansados, desvelados, todo eso. Y aún con eso, cómo se siente uno lleno y otra vez como satisfecho y renovado para volver a tu rutina normal, pues. Y la verdad es que eso nos lleva ahora sí, después de esta desviación de 47 minutos, al tema que queremos hablar, el cual tú ya mencionaste, y es la banca emocional en el corazón de la pareja. En tu corazón y en mi corazón respectivamente. Cada uno de nosotros tiene este banquito emocional, ¿no? Que ahorita ya puntualizaste muy bien y es literalmente como el banco en el que utilizamos donde ponemos nuestros ahorros y nuestro dinero, pero está en el corazón de nosotros. Y a ver, no está ahí, es un concepto abstracto que hemos extraído y que nos gusta mucho y hemos como que en este caminar visto cómo realmente el corazón de los hombres y las mujeres funciona de esta manera, como si fuera un banquito emocional, y cómo la practicidad de este concepto puede resultar de mucha bendición para el matrimonio cuando te haces consciente de que estás invirtiendo o depositando evidentemente en una moneda emocional en el corazón de tu esposa, o también estás retirando y sustrayendo del corazón de tu esposa en esa moneda emocional. Y ahorita mencionabas todo esto que pasó de estar cansado físicamente por mi trabajo, emocionalmente por mi mente que estaba yendo por cientos de lugares en un segundo, o sea, hay cargas que no estoy supuesto a tener control sobre, pero que anhelo tener control sobre ellas. Y evidentemente espiritualmente, o sea, no teniendo nuestra rutina, no teniendo nuestra lectura, no teniendo mis tiempos, o sea, llegando tarde al trabajo y cuando usualmente antes de entrar al trabajo yo me leo mi porción de la Biblia y todo. O hago ejercicio sin hacer ejercicio. O sea, dejando muchas cosas de un lado
se empieza a sentir uno como todo desconcertado y eso te empieza a cansar. Yeah. Entonces, con todo eso, a mí me pone muy contento que tú has mencionado que tenías tu banquito emocional lleno y es suficiente como para que yo hiciera algunos retiros de ese banco emocional en este tiempo y que tú te sintieras normal y que dijeras, hey, tienes fondos suficientes para que puedas retirar. Estaba pensando que deberías de hablar un poquito más sobre, no sé si el concepto fue realmente del autor de este libro que leíste, del cual yo leí un pedacito nada más. No sé si quieras mencionar un poquito más sobre eso para que la gente entienda un poquito más el concepto. O sea, digo, está bien, ya lo explicaste, pero no sé si él fue el que lo ideó, si es tomado de otra cosa. Y sí, amigos, no está en la Biblia, no viene tal cual en la Biblia, pero espero que al final de este episodio pueda puntualizarlo bíblicamente, porque según yo tengo aquí mi nota de dónde lo podemos como ver. Pero la Biblia evidentemente dice que tratemos a los hombres como queremos que nos traten. La Biblia dice que amemos a nuestro vecino o a nuestro hermano, que amemos hasta a nuestro enemigo. O sea, entonces este concepto está basado evidentemente en el amor que hay en la pareja y habla de eso, como decía ahorita, es muy básico. Habla de que hay un banco emocional y que uno con su manera de conducirse, con su manera de tratar a su esposa, con los tiempos que dedica, invierte en ese banco emocional. Entonces, lo voy a decir un poco más amplio. El esposo, por ejemplo, todos los días, desde que se levanta hasta que se acuesta, está en contacto con su esposa de cierta manera y cada acción representa una inversión o representa un retiro en el banco. Ándale, ¿no? Eso es lo que querías que comentara. Sí. Entonces, en esa interacción, yo como esposo, por ejemplo, puedo estar depositando consistentemente en tu banco emocional. Cachín. Sí, el mensaje en la mañana. Recibiendo. El necesitas ayuda. Quieres que pare a la tienda por algo. Son cosas muy... Tú tienes que ser un gran inversionista. O sea, ándale, sí. Tienes que tener tus moneditas, tus pennies y irlos metiendo todos los que tengas, pues. No es como que tienes que esperar. Y eso me pasa mucho a mí. Como que no solo en mi matrimonio, sino que en muchas cosas, a veces en mi mente yo mapeo cierta situación donde tengo que esperar para tener ciertas condiciones, como los episodios que no publicamos, por ejemplo. y cuando esté listo, entonces... Así es como se debe de hacer o así es como lo tengo que hacer. Y la realidad, por ejemplo, en este concepto no es así. No tienes que tener un fajo de billetes emocionales para hacer el depósito. Yeah. Mete penny por penny. Tú sabes, momento tras momento tienes que ir depositando en el corazón de tu esposa y con tus actitudes, con tus palabras y con tus acciones son las maneras en que depositas en el corazón de ella para que puedas hacer crecer tu cuenta. Ahora, así como tú depositas, entonces también puedes retirar, ¿no? Y la idea de esto no es que intencionalmente hagas deducciones, sino que tengas una banca emocional suficientemente llena como para que puedas deducir de ella y no cause repercusiones ni tambaleos. Entonces, si estás constantemente depositando, pero este autor dice que si hay una interacción no agradable, puede quitar o restar de los fondos que tienes un punto. Depende si no es agradable. Si es mala, 2 puntos. Si es muy mala, 3 puntos. O si es una racha, ¿no? Como de la que estábamos hablando. Sí, si es una de las peores como interacciones que ha tenido esta persona o tu pareja en su vida, 4 puntos menos, ¿no? Entonces estás constantemente depositando o sustrayendo, depositando y retirando. Eso es todos los días. Igual la esposa con su esposo. O sea, tú me tratas de cierta manera y cada acción representa un depósito y cada, interacción que no es agradable representa un retiro. Es una manera muy fría de verlo. Es una de las cosas como que quiero mencionar ahorita, pero antes de que vaya como que cosas que me gustan y no me gustan del modelo, eso es más o menos lo que dice, que cada acción representa un depósito y cada acción puede representar también un retiro de la cuenta emocional. Es un concepto que yo disfruté mucho y quiero hablar un poquito nada más de esta parte. Es un autor cristiano, ¿verdad? Ese es porque creo que en otro libro también mencionaron un poquito ese concepto. Lo que quería mencionar es que hubo un tiempo que yo como que me rehusaba a leer libros que no fueran la Biblia. Literal, como que pasé por mi fase de que no, yo no necesito leer nada, no necesito aprender nada más. Todo está en la palabra de Dios, lo cual sigue siendo cierto y vigente. Mas, sin embargo, creo que en este tiempo Dios nos ha llevado a cierta madurez de
entender que podemos buscar fuera de su palabra como tipos de recursos como que han traído mucha bendición a nuestro matrimonio, y siento que era para este tiempo específicamente para nosotros. Y lo menciono nada más por si hay alguien que como que está un poquito así también como que en ese sentir como de que, ay, es que yo no leo realmente fuera de la palabra de Dios. Obviamente sí hay que tener mucho cuidado de lo que estamos leyendo, hay que tener un discernimiento. En este caso tú leíste el libro completamente, o sea, de inicio a fin, tú solo, y ya después cuando ya tú como que lo oraste, lo meditaste un rato, me lo presentaste, me hablaste del concepto, leí un pedacito, aprendí lo suficiente para mí en ese tiempo de lo que era el banco emocional, y ha sido una bendición enorme para nuestra relación. Y esto estoy hablando que fue hace ya unos mesecitos, y justo viene esta rachita de este tiempo que estamos hablando, y siento que fue como que, ya pude recurrir a eso porque dije, es verdad, o sea, mi banquito había estado lleno en este tiempo, y es por eso que no hubo como que estas repercusiones como en otros momentos hubiera pasado. Como que lo pude realmente aplicar y entender. Entonces, es padre poder como que recurrir a estos tipos de lectura, porque siento que hay mucho que aprender ahí. Nada más les quería compartir esa parte, porque la verdad es que sí, yo sí era muy, muy de ese tipo, de que no quiero leer nada que no sea fuera de la palabra de Dios. Y creo que si me pongo a pensarlo y analizarlo más a fondo es por mi tipo de temperamento, que es como que suelo, ya no tanto, pero sí suelo como que tener esta parte de condenación de que, bueno, si ni siquiera estoy leyendo la palabra suficiente, ¿para qué voy a levantar otro libro? Y creo que es un concepto, obviamente, como que un pensamiento erróneo de mi parte. Ajá, yo puedo extraer de eso el consejo que ya me has dado algunas veces, de que yo constantemente estoy leyendo y a mí me gusta mucho leer. Y en este último tiempo también he encontrado que es una muy buena manera para mí de alejarme de mi interacción con unos dispositivos digitales. Sí. O sea, en vez de dedicarme atención a estar en una pantalla o estar viendo cosas que solo estimulan mi cerebro de manera sintética o no sé cómo llamarlo, es mejor buscar esa motivación de manera más pasiva. Leer un libro que no te da un resultado inmediato, que tienes que leerlo de principio a fin, que no es un video de 5 minutos de YouTube que te da un consejo de cómo mantener contenta siempre a tu esposa. En 5 minutos. Tienes que leer un libro y 2 y 3 y caminar para poder alcanzar frutos que Dios tiene para ti. Pero sí que es muy importante priorizar la palabra de Dios, porque toda sabiduría está fundada en la palabra de Dios. Todo concepto desarrollado ya está en la palabra de Dios. Pero el balance de esto es que hay que priorizar la palabra de Dios, y a mí me puede pasar muchas veces que yo me engrano leyendo y empiezo a hacer a un lado o poner en segundo lugar, por ejemplo, la Biblia. Me pasa, o sea, siendo aquí vulnerable con ustedes, amigos. Pero en la mañana me puede pasar como que tengo que leer mi porción de la Biblia y todo, pero estoy tan picado con mi libro y estoy entendiendo también el concepto, me está gustando tanto, que es un concepto cristiano. O sea, no leo libros que no sean cristianos, leo libros cristianos, no leo cosas por ejemplo, de ficción, o leo cosas que educan, o que creo que educan por lo menos. Pero aún con eso, aunque sea cristiano, no está primero que la palabra. Así es. Y hay una atracción a este material, o sea, que se empieza a desarrollar, donde te quieres sentar a leerlo y ya está el concepto tan entretenido, te está gustando tanto que la Biblia como que la haces a un lado y dices, ahorita la leo. Y sí la lees, pero no es lo correcto. No es lo correcto leerla después y leer primero el libro. Aunque el balance está en que el otro día escuché un concepto muy, muy padre que me gustó, que decía esta persona que en los libros dice, puedes encontrar conceptos, puedes aprender conceptos que te hubiera tomado décadas entender. Y eso me hizo clic a mí, porque me pasa mucho con los libros. Cuando tú lees un libro y entiendes un concepto, es un concepto bueno, es un concepto bíblico, es algo cristiano, ¿verdad? Y está fundado en la misma Biblia. Pero es como cuando escuchas un sermón que impacta tu vida, o escuchas un testimonio que te cambia la perspectiva de raíz. Es lo mismo un libro. Entonces, un libro te hace entender conceptos que te hubiera tomado décadas entender por ti mismo, pero alguien vivió, tal vez esta persona vivió una experiencia que lo permitió entender ese concepto y lo puso ahí. Sí, final de cuentas es compartir esa sabiduría, ¿no? Ajá. Y eso fue lo que trajo este libro a nuestro matrimonio en ese tiempo, que yo la verdad me siento muy bendecida y muy agradecida con este concepto que hemos aprendido a aplicar y ser más intencionales en aplicarlo, porque siento que si lo ves desde fuera, como que puedes decir eso como que no, pues sí, o sea, hay que estar constantemente
obviamente teniendo cuidados y estos detallitos con tu pareja, pero ya ponerle un nombre, ponerle un concepto, ponerle como que hasta la numeración y todo, pues es como un incentivo, y tener ese visual en tu mente, esa cosa visual en tu mente, pues te ayuda a mantenerlo vivo, ¿no? Exacto, porque incluso el autor en el libro menciona caso práctico de que, ok, así es como luce la banca emocional en un matrimonio, ¿no? Y te pone un caso que se supone que es real. No estoy seguro si es ficción o real, pero él dice que es un caso práctico porque él es consultor de matrimonios, es terapeuta. Bueno, para regresar y retomar nuestra banca emocional, así como lo planteas, es muy importante porque pasa de manera imperceptible en tu mente. No te das cuenta de las transacciones que todos los días estás haciendo con tu pareja. No te das cuenta de cuánto estás depositando. No puedes ir al cajero automático emocional y ver, estos son mis fondos. Pero lo puedes percibir. Puedes sentir su actitud, el aroma de tu casa, como te decía, cómo seteas el ambiente de tu hogar como hombre. Bueno, estás el reflejo de tus inversiones, de cuánto estás metiendo al corazón de tu esposa, y no solo de tu esposa, sino de tus hijos, porque la banca emocional está en los corazones de todas las personas, en el tuyo como esposa, como esposo, como hijos, como vecino, todas las personas. Y depende de las interacciones que tengas con las personas, es como tu relación va luciendo. Pues es una persona con la que tienes siempre encuentros malos y está en rojos, entonces no te sientes muy atraído a tener un encuentro con esa persona. Sin embargo, si es una persona que tiene un temperamento jovial, que tiene un temperamento entusiasta, tú sabes, optimista, quieres estar cerca de esa persona porque está depositando constantemente a tu cuenta y te sientes atraído a ella. Y no solamente, ahorita mencionaba, palabras, actitudes y acciones no son la única manera de depositar, porque esas son como que las básicas en un matrimonio: tus palabras, tus actitudes, y tus acciones para con tu esposo. Pero vino a mi mente ahorita un concepto bien interesante que está en el clásico libro de los 5 lenguajes del amor, donde habla que cada persona tiene su propio lenguaje, cada persona recibe ciertas expresiones de amor de cierta manera y cada persona las percibe como valiosas o no tan valiosas. Entonces, las 3 básicas son palabras, actitudes y acciones. Pero en esas palabras, actitudes y acciones hay cierta manera en la que tu expresión va a ser recibida. Y ahora todo esto suena bien confuso cuando lo empiezas a poner así, como de manera muy fría, ¿no? Como que una banca emocional y estás constantemente pensando, ¿estoy depositando? ¿No estoy depositando? No le gustan las palabras, prefiere las acciones. Entonces, uno tiene que volverse estudiante de su pareja para poder entender en automático casi de qué es lo que ella necesita o qué es lo que él necesita en este caso. Pero no es una ciencia, como dicen, no es rocket science, pues no tienes que desarrollar una ciencia alrededor de esto. Tienes que caminar en lo que Dios ha puesto en tu vida y cómo Dios te ha mandado a que estés con tu esposa en sabiduría, dice la palabra, que habitemos con ustedes en sabiduría. Y entonces el fruto empieza a venir. Las palabras no tienen que ser tus palabras, por ejemplo. Las palabras, si usas las palabras de Dios en vez de tus palabras, el fruto va a ser muy distinto. Si tus actitudes, en vez de ser tus actitudes, son las actitudes del Espíritu, el fruto va a ser muy distinto. Y tus acciones, si son acciones que edifican, si son acciones que buscan dar y no recibir, va a darte un fruto muy distinto. Entonces, lejos de ver esto muy frío, como que, ok, pues voy a depositar para que si un día se me ofrece, decirle, pues aquí tengo mi cheque emocional donde yo te metí 5,000. Tengo mi comprobante. 5,000 $10 y este es el pagaré. Y tienes que aguantar. O sea, tienes que aguantar porque soy tu esposo y aparte deposité bien en tu corazón. Ay, qué fuerte. No, pues obviamente ya cuando lo pones así es como que no suena para nada práctico ni divertido. Es un caminar, es una experiencia como que cotidiana del día a día, como tú dices, ¿no? Pero es obviamente mantener eso en tu mente, mantenerlo vivo para que tú sepas que toda acción también tiene como que un resultado, ¿no? Ya sea bueno o sea malo. Y acción hablando en general, como que alguna actitud, acción, palabra, todo eso que tú hagas, pues va a tener algún fruto, una consecuencia o resultado. Y como te digo, yo en este tiempo siento que hemos aplicado realmente esto y ya a mí realmente como que no se me regresó esto a la mente hasta que ya habíamos pasado esta rachita y como que yo me sorprendí a mí misma. Yo no me quiero halagar, ni mucho menos, pero lo doy como testimonio, pues, más bien. De que yo me sorprendí en este tiempo porque dije,
dije, ya llevamos varias semanas como que en esta rachita. Obviamente, como tú dices, puede llegar a afectar a la otra persona en pensar, y yo también estoy cansada, yo también estoy teniendo estas luchas en mi casa o estas cosas con los niños o X cosa, ¿no? Las miles de cosas que nos pueden pasar en el día a día. Y yo ya meditando en todo esto, sí me quedé pensando como que qué fue diferente en este tiempo que no me hizo reaccionar o sentir de tal manera, ¿no? El no cohibirme o no sentirme como que dañada en mi corazón. Así es como yo lo veía, porque ese es el tipo de temperamento que yo tengo. Y o sea, se me vino a la mente esto de que es que tenía bastante lleno mi banquito emocional. Y ya cuando yo sentía que ya estaba bajando, como que ya se habían hecho muchos retiros, cuando yo ya empezaba como que a acercarme contigo y decir, ¿qué está pasando? Hay que platicar. Como que esa parte, ¿no? De como que empezar a dar señales de como que hey, el banquito acá de este lado está quedándose un poquito bajo de recursos. Lo cual no creo que deberíamos dejar pasar en ningún momento, pues como que... No, pero es algo tan real realmente. Sí. O sea, yo sé que pasa en todos los matrimonios donde hay momentos de silencio, donde hay momentos de confusión. Para mí creo que este fue un momento de confusión porque, fíjate, vino a mi mente muchos pensamientos, uno de los cuales fue, no quiero comentar con ella cosas que le van a cargar el corazón cuando realmente no son cosas que puedo controlar y no son cosas serias. O sea, son cosas de la vida. O sea, pero la mente te puede llegar a cansar. O sea, empiezan los dardos de fuego y uno como hombre se empieza a preocupar y quiere tener control de muchas cosas, las cuales no va a cambiar en este mes ni en el que viene y tal vez ni en el año que viene. Y además otros problemas que pueden venir a tu mente. O sea, problemas reales, ¿no? Problemas reales que se están dejando desatendidos y todo eso empieza a traer confusión. Y ahorita que mencionabas lo del banquito emocional, nada más para como seguir dándole estructura a este episodio, cuando mencionabas que tu banquito emocional estaba lleno, yo creo que fue de mucha bendición que nosotros hemos aprendido en este tiempo cómo llenar el banquito emocional del otro. Porque las actitudes, palabras y acciones, como te decía ahorita, se reciben de manera y se perciben de manera distinta en cada corazón. Así es. Y para ti, por ejemplo, puedes tener un lenguaje del amor que no es el mismo para mí. O sea, para mí que tú me digas a lo mejor ciertas palabras de ánimo, ciertas, sabes, no son tan edificantes como si solamente me tocas la espalda, por ejemplo, y me dices, hey, todo va a estar bien. Entonces, cada persona tiene diferente lenguaje del amor, ¿no? Y eso yo creo que es cierto. O sea, además de un concepto que está en este libro, yo creo que es muy sabio, o sea, el poder volverte estudiante de tu pareja y poder entender qué aprecia. O sea, qué aprecia a Ani, qué le llena su banco emocional y por supuesto yo lo quiero hacer. Claro que me va a bendecir. O sea, en algún momento, como en este momento que hemos vivido ciertas situaciones dificultosas, yo sé que esa palabra no existe, pero lo quería decir así, ciertas situaciones difíciles en nuestro caminar de todos los días, yo sé que me va a bendecir, pero ese no es mi propósito principal. O sea, para mí, el verte contenta, el verte sonriente, el que tu rostro se vea radiante. Para empezar, o sea, habla de mí como esposo. Tú lo has dicho incluso en este podcast y si no, lo voy a decir ahorita, pero tú me has dicho que tú eres mi corona y que a ti a ti te interesa verte brillante, verte con tus piedras, tú sabes, brillantes y limpias, porque tú lo has dicho así, yo te represento. O sea, y para mí eso fue muy impactante. O sea, que tú, mi corona, estés en el estado que tienes que estar, para mí es la Biblia dice, eres la gloria de mi cabeza, eres la gloria del hombre. Entonces, además de bendecirme en esos tiempos, a mí me bendice mucho el que tú puedas sentirte pues satisfecha. A mí nada más para interrumpirte, a mí lo que más me gustó durante este tiempo, que por ejemplo, sé que hay mucha controversia con este libro específicamente, hace poco me salió una nota, un video, no me acuerdo, de los 5 lenguajes del amor, del por qué no debemos los cristianos leer este libro, ¿no? Algo así era. Pero nada más para tomar como que este punto práctico de los lenguajes del amor y del banco emocional y que son libros pues fuera de la Biblia, ¿no? Libros palabras fuera de la Biblia, para llamarlo así. Son
son como que momentos muy especiales que se tienen en pareja. O sea, podemos hablar de mil cosas en un matrimonio, ¿no? Que los hijos, que los anhelos, que si queremos viajar, que si que las finanzas, no sé, podemos hablar de tantas cosas. Pero cuando tomas estos conceptos en especial, por lo menos para mí como mujer me bendice mucho porque es como que, hey, vamos a hablar. O sea, te toca hablar, quiero escucharte, quiero conocerte. Quality time. Sí, ese tiempo, ándale, Ese es el quality cuarto. time, nos faltaba ese lenguaje del amor. Es algo que fue muy divertido para mí. Fue como una dinámica padre para mí. No sé si tú te sentiste igual, pero fue como que en parte también el volvernos a conocer, el enamorarnos otra vez, el entender ciertas cosas y luego como que el repasar estos lenguajes y lo del banquito emocional, como que el realmente analizar a tu pareja, y esa parte es bonita porque siento que son cosas que conforme a los años puede que se nos olviden o los vayamos dejando eso a un lado. Sí, y a veces aunque no se te olvide, la rutina te va opacando y vas haciendo a un lado y tú dices, ¿por qué no está contenta? Si le traje flores, si le traje X cosa que le regalaste. No, es que su lenguaje del amor no son las flores ni los regalos, su lenguaje del amor son a lo mejor las palabras de afirmación y no has hablado con ella en semanas. Entonces, ¿qué te pasa? Podría ser por eso. Así que no es ciencia, esto tal vez no es tan complicado, pero es importante tener la intencionalidad de siempre buscar qué puedes hacer por tu esposa, cómo la puedes bendecir, cuál es tu trabajo, porque una de las cosas que me estaba fatigando era no estoy cumpliendo mi trabajo y mi trabajo es mantenerte como corona brillante. O sea, ¿sabes? Sustrayendo de tu banca emocional, retirando y retirando, estando cansado, estando fatigado, estando con 1000 pensamientos y un montón de cosas. Y para mí era como, no, ese no es mi trabajo. O sea, claro que bueno que hay fondos y que me puedes bendecir de esa manera, pero ese no es mi trabajo. O sea, mi trabajo es al final del día ver por ti y hacerte sentir a ti. O sea, y darme por ti. Y la verdad es que no es algo como que yo le doy gracias a Dios porque ha puesto ese sentir en nosotros, pero no es algo como que simplemente está en mi mente porque Dios lo dice, sino porque me causa el pesar cuando no lo hago. Y solo Dios puede poner ese sentir en el corazón de una persona, de cuando no te estás dando como te tienes que dar, te sientes como que no estás haciendo, como que no estás siendo fiel en lo que Dios te ha puesto. Ahora nada más para redondear entonces, y quitarle como todo lo complicado a este tema. Yo estaba meditando en un versículo donde Jesús dice que Él es la vid verdadera y el que en Él permanece lleva mucho fruto. No sé si hemos hablado de esto en el podcast antes, pero para mí fue bien revelador cuando lo entendí de esta manera, porque a veces cuando tenemos interacciones todos los días con nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros amigos o en el trabajo, en el afán de buscar llevar el fruto, nos podemos hasta fatigar queriéndolo hacer en nuestra fuerza, queriendo tener la actitud correcta, queriendo poner la cara correcta delante de las personas, queriendo ser esa persona que no puedes ser en tus propias fuerzas, pues. O sea, con cierta amabilidad, con ciertos gestos, ciertas palabras, cierto porte, queriendo bendecir en tu propia fuerza. Es muy complicado. Dios no lo dijo así. Dios dijo, el que en mí permanece lleva mucho fruto. Y cuando uno quiere llevar el fruto por sí mismo, basado en sus acciones, basado en sus esfuerzos, la cosa se complica muchísimo. Pero la Biblia es muy clara y cuando dice que el que permanece en él lleva mucho fruto, la tarea se vuelve muy simple. Y cuando permaneces en el Señor, y esto es a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, y esto es importantísimo, a través de la confesión, del ejercicio de la confesión, de estar constantemente confesando. Señor, perdóname porque sentí esto. Señor, perdón porque dije esto o porque no dije esto otro. Pero esto no es místico y Oscar Sandoval, esto no es encerrarte 7 horas en tu cuarto y orar delante de Dios y confesar. No, esto es instantáneo. Una vez el pastor Rogers dijo una analogía que me pareció muy edificante que dice, ¿cuándo te sacas una piedra del zapato? Cuando sientes que te pica. En el momento. O sea, no dices, al final del día me la saco. Siempre que llego a mi casa me quito las botas, me quito mis calcetines y en ese momento aprovecho y me la saco porque siempre lo hago al final del día. No esperes al final del día para ejercitar tu confesión delante de Dios. No te quites la piedra del zapato hasta el final del día cuando lo puedes hacer en el momento que lo tienes que hacer y te quitas que te esté lastimando todo el tiempo. Entonces, una manera de permanecer es esa, a través de confesar constantemente, a través de leer y a través de orar. Y cuando permanece, dice, y aquel que permanece en mí lleva mucho fruto.
Nuestra tarea no es llevar mucho fruto, ni es en nuestra fuerza crear el fruto, ni es buscar el fruto con nuestro entendimiento y creyendo que lo vamos a alcanzar en nuestra manera. Nuestra tarea es permanecer. Amén. Y cuando permaneces verdaderamente, entonces bendices y llevas el fruto. Y yo te doy gracias porque me escuchas todas mis ideas, pero la verdad es que no sé, o sea, yo contigo vivo una vida... ¿cómo puedo usar? ¿Qué palabra puedo decir que pueda expresar como... No es relajada, es más que relajada, es... no sé, como muy feliz. O sea, yo siento que cuando... Yo sé que si vengo a ti, vas a tener una cara buena para mí o vas a tener un oído para mí. O yo me siento como que tengo ese refugio pues de parte de Dios. Y la verdad es que para mí eso es muy liberador. O sea, saber que es, no sé, tal vez jovial, una vida muy jovial, o sea, fresco, relajado. A ver, yo no digo que como persona no tienes derecho a tener tus momentos y cansarte, pero claro. con regularidad puedo encontrar en ti esa cara jovial, lejos de toda mi preocupación, de mis ideas, de mis anhelo de control, de todo lo que tengo en mi mente. Tú estás relajada, tú estás contenta. Y la verdad es que Dios me bendice mucho y eres millonaria en mi banca del amor. Uy. Mi amor, tienes fondos ilimitados. Hay que hacer algunos retiros. Ay, no es cierto. No valen en Shane, qué lástima. Qué lástima. Ay, ¿qué más podemos contar, amigos? La verdad es que es un concepto bastante... No se me hace tan complicado, porque yo decía ahorita, hace un momento, comentaba contigo antes de grabar, que tú leíste todo el libro de inicio a fin. La verdad es que fue un libro que ya después de leerlo lo empezamos juntos y pues caímos ahí un poco. Entonces yo nada más leí un pedacito, lo suficiente, lo entendí, se me hizo muy práctico, muy básico. Ha sido algo que me ha bendecido todo este tiempo y que he entendido y que he aplicado. Entonces esperemos que haya sido de bendición para ustedes, que recuerden que nuestra pareja obviamente también tiene emociones, necesidades y todo esto, y que es algo que tenemos que estar trabajando de manera diaria, y que cuando vengan esas etapillas de apatía, de malas rachas o de lo que le quieras llamar, que sepas que tú estás ahí para poder sostener a tu pareja y que puedes estarlo levantando, y que no caigamos como que en pues yo podría llamarlo egoísmo de que, pero yo y lo que yo tengo y lo que está pasando conmigo, sino el entender que son realmente una sola carne, un equipo, uno solo, y que nada de eso tiene que durar para siempre, ¿no? Que es algo en lo que tenemos que salir adelante los dos. Así que, amigos, estamos de regreso, estamos contentos, estamos felices. Hemos empezado ya prácticamente, pues sí, ya una nueva temporada, ya es otoño, ya estamos como que emocionados de lo que Dios tiene preparado en tantas cosas, ¿no? Como que trae mucha nostalgia esa temporada para mí del otoño y el invierno y todo eso. Entonces como que siento que va a ser un buen tiempo para nosotros aquí en el podcast. Esperemos que... me encanta porque está helado siempre. Sí, y aparte Oscar es súper fan del frío. Así que ya pronto estaremos aquí de manera constante, ahora sí, primeramente Dios. No digamos eso porque la última vez nos ausentamos solo por decirlo. Que celebramos los 10 episodios y ¡pum! Caímos. Pero antes justo de cerrar, bueno, tú decías, no es tan complicado, pero se puede ver complicado cuando lo quieres ver como una ciencia, ¿no? De una estrategia, de que voy a depositar y ya retiré mucho, no tengo derecho a... La Biblia no dice así. Entonces, es un libro cristiano y en cuanto a practicidad, a mí me parece muy acertado cómo lo plantea, porque te dice, hey, o sea, tienes que sembrar para cosechar. La Biblia es muy clara. Todo lo que el hombre sembrar, esto mismo cosechará. Pero también dice que en Cristo tenemos las arras de nuestra herencia. Amén. Entonces, tus fondos en mi corazón no son tuyos, sino que son de Cristo. Amén. Y su herencia es completa y su herencia es infinita. Y entonces, ay de mí que espere que tú deposites todo el tiempo para yo poder darte. A ver, en una practicidad pasa. Todos los días pasa. Te sientes como que con la persona medio sentido, medio que no te prestó atención. Tú sabes, la interacción humana es complicada. Claro. Pero cuando viene a lo que la Biblia dice, cuando te centras en precisamente lo que la palabra de Dios especifica, dice que nosotros como cristianos hemos recibido la herencia completa y yo para ti tengo todo el amor y tengo toda la atención y tengo todos los fondos cubiertos
por aquel que pagó Amén. por ti. Amén. Entonces, eres rica y con fondos ilimitados, mi amor. Y creo que esa debería ser la mecánica como para concluir que deberíamos experimentar en nuestro matrimonio. Y lo voy a recalcar de nuevo, o sea, porque lo he dicho un par de veces ya, pasa. O sea, no es como que uno se va a sentir condenado donde no estoy sintiendo esa llenura que el Señor dijo que debo tener para... Pasa porque la mente es débil, porque la carne, la Biblia dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, pasa, sin embargo, siempre recordarnos que el que permanece lleva mucho fruto y que el fruto de aquel que pagó por ti es infinito y está pagado. O sea, entonces... Amén. Solo con eso quería cerrar porque esa era de las cosas que me inquietaba en este concepto de la banca emocional. En cuanto a practicidad, me gusta, pero en cuanto a lo espiritual, evidentemente se queda corto porque no es la Biblia. Pero al que le sirva, pues que le sirva y al que le bendiga también, si Dios quiere. Y gracias por escucharnos, amigos, por estar hasta aquí. Y gracias por compartir con nosotros, por subir nuestros shorts a sus muros de Facebook y también y a esas su cosas Instagram. que Oscar ya ni entiende por qué y se la pasa ahí. Pero bajo mi Instagram una vez a la semana para ver qué está sucediendo con ese podcast. Pero bueno, gracias. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Bye.